En pocas horas comienza un nuevo fin de semana largo y la Asociación de Pilotos Argentinos anunció un paro entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Va a afectar a 95 vuelos y va a implicar demora para más de 15.000 pasajeros en la previa del feriado. Mañana la medida se va a repetir desde temprano y va a impactar en quienes tengan previsto viajar entre las 6 de la mañana y el mediodía. Los sindicalistas reclaman por la falta de avances en las paritarias con aerolíneas y denuncian incumplimientos del convenio colectivo. Los pasajeros, mientras tanto, ya se preparan para otro feriado complicado. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Acuerdo de paz. Hamás e Israel avanzan con la primera fase de entendimiento para cerrar un acuerdo definitivo en Medio Oriente. Acordaron liberar a todos los rehenes a cambio de la liberación de presos palestinos. Hubo festejos en la Franja de Gaza, pero los organismos internacionales advierten sobre la necesidad de que llegue ayuda urgente para los refugiados. Otra sesión caliente. La Cámara de Diputados volvió a ser escenario de cruces acalorados entre los representantes de las distintas bancas. Manes acusó a Martín Menem de haberlo amenazado antes de la sesión y Marcela Pagano protagonizó junto a Lila Lemoine un nuevo capítulo de sus peleas con insultos y golpes. Malestar psicológico. Un informe del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, reveló que el 28,5% de los porteños de 18 a 75 años tiene síntomas de ansiedad y depresión. El informe va a servir para diseñar e implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población. Llegó el día, Charly y Sting lanzan su nuevo tema, se llama In the City. Tenemos que esperar hasta las 21 de Argentina para conocer esta nueva canción que ya fue presentada para periodistas especializados, así que algunos detalles tenemos para darte. Adiós a un grande. El mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Russo, que murió ayer a los 69 años. Sus restos son velados en la Bombonera, donde miles de hinchas se acercan para despedirlo. El partido de Boca de este fin de semana fue suspendido. La selección lo homenajeó con un minuto de silencio durante el entrenamiento en Miami. Donald Trump anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos. Este plan incluye un alto al fuego, el retiro de las tropas israelíes de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de los 48 rehenes que todavía están secuestrados en manos del grupo terrorista. En la misma línea, Israel advirtió que no va a liberar a quienes participaron en el ataque del 7 de octubre. El acuerdo se alcanzó en el tercer día de negociaciones que se llevó adelante en la ciudad de Sheikh El Sharm, en el sureste de El Cairo, en Egipto. Para que el acuerdo entre en vigencia, tiene que contar con el aval del Gabinete de Seguridad israelí y posteriormente tiene que ser ratificado por el Parlamento. Eyal Sela, que es el embajador de Israel en nuestro país, habló después de conocerse el anuncio y brindó más detalles de los próximos pasos a cumplir. Hoy a las 6 de la tarde, horas de Israel, es decir, 12 de Argentina, va a reunir el gabinete de los ministros de Israel y van a formalmente votar a favor del acuerdo. Comprendo que no todos los ministros votan a favor, algunos están preocupados por la liberación de terroristas que mataron más de 20 personas, que tienen, no sé, 30 vida en cárcel por lo que hicieron en el pasado, y no todos están de acuerdo de eso, pero hay mayoría de ministros. Así que hay algunas ideas que sábado, domingo o lunes puede ser que ya vemos algunos de los secuestrados ya con sus familiares.
El secretario de Estado norteamericano fue el encargado de comunicarle a Donald Trump que Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo. El presidente estaba dando una conferencia de prensa en la Casa Blanca y Rubio le alcanzó un papel con una nota escrita. Enseguida se acercó a él y le habló al oído. Inmediatamente Trump interrumpió la conferencia e hizo el anuncio. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. El anuncio de la firma de la primera fase del acuerdo de paz fue recibido con festejos en ambos lados. En Gaza, cientos de personas recibieron la noticia con música y aplausos, mientras que en Israel, los familiares y amigos de los secuestrados lo celebraron con cánticos y bailes en las calles y en la Plaza de los Rehenes. الحمد لله اليوم أعلن الرئيس ترامب إنه الحرب وقفت وإحنا والله كتير مبسوطين إنه الحرب وقفت وهذا إشي مفرح والله إلنا وبنشكر إخواننا أي حد ساهم ولو بالكلام عن إنه يوقف هذا الحرب ووقف شلال الدماء. طبعا الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل، وطبعا مش أنا بس لحالي فرحان، كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي وكل العالم فرحان بوقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء. كل الشكر والحب للي وافقوا معنا ووقفوا معنا. President Trump, thank you very much. אנחנו מודים לו. הילדים שלנו לא חוזרים הביתה בלעדיו. Y el portavoz de UNICEF celebró el acuerdo entre Israel y Hamás en medio de una noche oscura y silenciosa, donde se grabó a sí mismo y dijo que se trataba de un día de esperanza. Is this the moment? It's incredibly quiet outside. It's the middle of the night. People haven't heard yet, but also it's incredibly quiet from the skies. Come on. El Consejo Noruego para los Refugiados, una de las principales organizaciones de ayuda en la región, también se manifestó después del anuncio de Donald Trump y advirtió que para que el acuerdo funcione, el plan tiene que incluir a los refugiados y que esto es posible dejando que grupos de ayuda humanitaria entren a Gaza sin restricciones. Israel afirmó que no hay un límite a la ayuda humanitaria, pero acusa a Hamás de quedarse con las provisiones. The desperation is deeper and the exhaustion is greater than anyone can imagine inside Gaza. There is a famine declared in northern Gaza among people who have been asked to flee for the 10th time, really. So this is such a warmly welcomed agreement, and we are happy that they move immediately to those points that can be immediately realized, which is, in addition to the release of the hostages and the detainees, ensure the free flow of aid to starving children, to children who are now sleeping in the open, children who doesn't even have access to clean drinking water. All this can be fixed through this agreement in the next 72 hours. Y para saber cómo se está viviendo este anuncio de acuerdo de paz en Gaza, vamos a hablar con Darío Teitelbaum, que es analista político y educador, está en Israel. Hola Darío, buenas tardes para vos, gracias por esta comunicación. Hola Brenda y gracias por llamarme. Bueno, tus primeras impresiones de esta firma, de esta primera fase de un acuerdo al que se llegó, obviamente de una manera muy compleja, porque no hay que olvidar que se estaba negociando con un grupo terrorista. Obviamente, yo creo que es importante aclarar, estamos hablando de un acuerdo de cese de fuego y de regreso de los 48 rehenes israelíes cautivos en las manos del Hamás. No estamos hablando de un acuerdo de paz. Eso tiene que quedar muy claro porque eso también sienta las expectativas respecto a lo que ocurrirá. Junto con esto, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una alianza internacional tan grande que apoya este paso y que tiene que apoyar futuros pasos de reconstrucción de la Franja de Gaza, podría ser esta base de algo que vendría. No sabemos que ese sea algo, pero algo que sea diferente a lo que vivimos
en los últimos 40 años aquí en Israel y más expresamente en estos últimos 2 años. Seguro, porque a ver, uno de los objetivos y la expectativa está puesta en la devolución de las 48 personas que siguen secuestradas hace ya más de 2 años, ¿no? Hablamos de que 20 y según información oficial estarían con vida, pero también qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Después en Gaza, porque ellos han manifestado, el grupo terrorista, que se trata de un congelamiento de las armas, ¿no? Que no van a dejar las armas. Lamentablemente no se logra descabezar al Hamas, pero por el otro lado se habla de un ente que rija a la franja de Gaza con fuerzas extranjeras, aparte quizás fuerzas árabes, según la Autoridad Nacional Palestina, para regir los destinos de Gaza sin que el Hamas pueda estar en el gobierno. Pero en ese sentido no está descabezado como se lo pensaba a nivel militar y táctico. A ver, de todas maneras, esta es una situación que puede abrir la opción. Y nuevamente, esto lo digo como quien lucha por la paz en Medio Oriente, como quien reconoce el derecho de autodeterminación de los palestinos, no del Hamas. Podría abrir opciones de cooperación internacional. No nos olvidemos que aquí se abrió un frente nuevo entre Qatar y Estados Unidos, una participación muy fuerte de Turquía. Quiere decir que estamos ante una nueva constelación regional y las nuevas constelaciones pueden iluminar nuevos escenarios. Seguro, y volviendo obviamente a la información que sobresale, que tiene que ver con el regreso de las personas secuestradas, hay temor, ¿no?, por el estado de salud. Ya veíamos las imágenes y sobre todo teniendo en cuenta que el grupo terrorista no sobrealimente en estas horas que faltan para el momento de la liberación de quienes están con vida, porque están con un peso muy bajo, ¿no? Y esto podría llegar a ser incluso hasta dañino para su frágil salud, Darío. Sí, a ver, sin ninguna duda, toda la alegría que sentimos es una alegría popular del mismo pueblo que luchó en la calle por la liberación de los rehenes. Está un poquito, digamos, mezclada con lo que vos decís, con esa preocupación, que es lo que ocurre. No nos olvidemos, como por ejemplo, que en otro escenario, como la liberación de los campos de concentración en Buchenwald, justamente cientos de personas murieron por sobrealimentación ante el hambre que vivían y la situación de meses y meses de no haber comido. Acá hay una gran preocupación en el sistema médico israelí para crear las condiciones de recibir a los rehenes de la manera apropiada, colocarlos inmediatamente bajo tratamiento médico, una primera revisión, ver su situación, ahí mismo decidir a qué hospital enviarlos, si a los más cercanos a la franja de Gaza, en Beersheba y en Ashkelon, o a Tel Aviv. Por supuesto, estamos hablando de por medio de helicópteros. Estamos frente a una operación muy compleja, pero que evidentemente la alegría del regreso supera toda dificultad de esta clase. Seguro, y son horas decisivas y las vamos a seguir con mucha atención. Gracias, Darío. Cambiemos ahora de tema porque la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma a la ley de DNU, pero el proyecto va a volver al Senado, donde ya tuvo media sanción. La iniciativa limita el poder del Ejecutivo mediante los decretos de necesidad y urgencia. Ya contaba con media sanción. En la votación en particular no se alcanzó la mayoría absoluta para aprobar el artículo 3 de la norma. Por eso el proyecto de ley va a volver al Senado. 3 diputados votaron a favor de los cambios en general, pero se negaron al tercer artículo, que establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen los DNU. Se pasa al tratamiento en el resultado. Entonces ahora va a volver al Senado esta media sanción y el Senado puede hacer dos cosas: aceptar
los cambios que hicimos, o sea que no pase el artículo 3, o insistir con una mayoría absoluta, o sea 37 votos de los senadores, con lo cual quedaría sancionada la ley como lo aprobó el Senado. Parte del radicalismo que está presidido por De Loredo, el cual también quiso hacer una propuesta media insólita, como que esta ley empezara a regir a partir de de diciembre del año 2027, o sea, con una nueva administración, y básicamente también contribuyó con su voto negativo diputados de Misiones, por ejemplo, y algunos otros diputados de Neuquén, que se ve que, bueno, que por algunos acuerdos políticos que deben tener la Libertad Avanza con estos gobernadores, se llegó a esta situación. Además, la Cámara de Diputados también aprobó por amplia mayoría un pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para que se lo autorice a avanzar con medidas de prueba sobre José Luis Espert, quien está protegido por la ley de fueros. Entre las solicitudes de la justicia están allanar el domicilio y las oficinas del economista, que ella solicitó licencia hasta diciembre, cuando finaliza su periodo como diputado. Lo importante es que Espert en 2 meses no va a ser más diputado nacional, con o sin licencia, y que va a estar, por lo tanto, a disposición del Poder Judicial para avanzar en la investigación. No va a tener fueros. Lo más importante para mí era que renuncie a su candidatura, pero también digo, el tema no se acaba con la renuncia de Espert, porque acá hay muchas personas involucradas. El presidente de la Nación comparte abogado con Fred Machado, la candidata senadora de Río Negro está vinculada a Fred Machado, entonces no termina el tema con Espert, pero me parece en buena hora que haya renunciado y en buena hora que la justicia pueda avanzar. Claro. Y en un allanamiento en la casa de Fred Machado encontraron el contrato que firmaron Espert y Machado en junio de 2019 por $1 millón. El documento quedó en manos del juez Mirabelli, quien ya había imputado a Espert por lavado de dinero por el cobro de un adelanto de $200.000 por parte del empresario que está acusado por la justicia de Estados Unidos. El contrato prevé un servicio de consultoría económica para la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, que, según Espert, no se hizo a causa de la pandemia. Y el gobierno ya apeló el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que ordenaba que Karen Reijard encabece la lista de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre, esto en lugar de Diego Santilli. El oficialismo había pedido que sea el actual diputado quien figure como primer candidato en la boleta única después de la renuncia de José Luis Espert. Por otro lado, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Tayana, desafió a Karen Reijard a debatir de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La propuesta se entendió como una respuesta a la invitación que le había hecho Diego Santilli a tratar varios temas donde quiera, a la hora que quiera y como quiera. El diputado del PRO le respondió a Tayana y dijo que no importa qué lugar ocupe en la lista. Quiero debatir con vos, Tayana. Pará, dejala acá. Acepta el segundo de la lista, el tercero, si querés. El tercero en la boleta, tu tercero, ¿sabés? Tayana puede decir, yo quiero debatir con el primero de la lista. Sí, pero debatí conmigo. ¿Por qué? Debatí conmigo. ¿Por qué? Pero no la ves capacitada para debatir. ¿Qué pasa? Puede ser, se escondieron en septiembre. Puede ser una sorpresa, Karen. No estoy diciendo eso. Se escondieron en septiembre. Manu, se escondieron en septiembre, no hablaron de los problemas de seguridad, de los problemas de educación, de los problemas de salud. ¿Por qué no Karen Reijard con Tayana? Porque yo quiero discutir con ellos. No, ya sé. Porque si te aceptás el convite, le tenés fe a el convite. Mi sensación yo me acuerdo, debate es que no le tenés mucha fe. También le tengo fe a Karen, pero déjame decirte algo. Yo le tengo fe a Karen y te la respondo. Le tengo fe a Karen. Ahora, debatí conmigo. Porque yo te lo planteé. Yo te la planteé hace 48 horas y ahora te estás escondiendo. Y hubo varios cruces entre los diputados en la sesión de ayer. Pablo Giuliano primero celebró haber conseguido quórum, después denunció al presidente de la Cámara, Martín Menem, por haber amenazado a Facundo Manes para evitar que comenzara el debate. Esto pasó en el recinto. ¿No es gracioso que quien lleva el presidium de esta Cámara, usted,
ande por los pasillos diciéndole a los diputados, rogá que no haya quórum, porque hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos, y se lo dijo al diputado Manes. Usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede. Se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos. Para que el diputado Juliano deje de soñar, estuve yo presente cuando usted saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. El diputado Manes después me saludó a mí. Gracias, que hola, ¿cómo estás? Y eso, fue solo eso. Dejen de mentir. Dejen de mentir, porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada. No sea mentiroso, no sea caradura, diputado Juliano. Estuvimos ahí saludando 2 segundos, no sé cómo le puede haber dicho usted, la verdad, tantas cosas en tan poco tiempo adelante mío, salvo que sea ventríloco, creo que esas facultades hasta ahora no las tiene. Facundo Manes también había denunciado esto en sus redes sociales. Dijo que Menem le dijo, rogá que no haya quórum porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja negó estas versiones y le dijo que la política necesita seriedad, no teatro. Luego de la sesión, Menem desmintió todo y Manes insistió en la denuncia. Ya mintió y hoy vuelve a mentir. Por lo tanto, quería, digamos, que quede todo claro, porque tengo un trato cordial absolutamente con todos los diputados. No, es falso. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Iba a ser una... Estamos en un año electoral. Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña y se ve que el vale todo los lleva a faltar a la verdad. Muy amablemente, como es él, me dice, che, hay una operación en tu contra, está en marcha una operación del gobierno, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Para vincularte con el Machado. Digo, ¿qué tengo que ver yo? Ustedes expliquen esto. Y él me dice, como diciendo, bueno, ya está en marcha. Hizo un gesto así muy simpáticamente, como es él. Y después me dijo, pero mejor, Facundo, que no haya quórum, que no haya sesión, así estamos todos tranquilos. Bueno, usted interprete lo que pasó, pero estamos viendo un pacto entre el kirchnerismo y Menem y el mileísmo para que no se eche a Esper de la Cámara de Diputados. Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a protagonizar una pelea en el Congreso. Pagano llevó carteles que decían narcotráfico nunca más y Lemoine fue a confrontarla. La situación escaló entre agravios por parte de ambas. La libertaria terminó denunciando a su ex compañera de bloque por agresiones físicas. La pelea, que duró más de 5 minutos, fue grabada desde el celular de Lemoine y compartida en redes sociales. Marce, al final yo tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz? La verdad quedó totalmente clara. Lilia tenía razón de nuevo. Machado, ¿cómo te fue con Machado, Lili? ¿Cómo te fue en la Contanos, jamás cené con Machado. Contanos. Dale, Gnocchi, dale. Sos violenta. Dale, violenta, dale. Ah, ¿me estás pegando? Sí, dale, denunciame. Me estás pegando. Narco. Me estás pegando, Marcela. Narco. Me pegaste, Marcela. Me pegaste. Narco. Me pegaste. Soltame. Luis Caputo se va a quedar en Washington para seguir con las negociaciones con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos. El ministro de Economía de la Nación intenta cerrar un nuevo programa de asistencia que refuerce las reservas del Banco Central y sostenga el plan económico del gobierno en medio de un escenario cada vez más frágil. El equipo argentino busca un esquema de financiamiento que incluiría un swap por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal y el Banco Central, respaldado por los derechos especiales de giro del FMI. Con ello, el oficialismo busca evitar una crisis cambiaria antes de las elecciones. Por su parte, la directora del FMI, hablamos de Cristalina Georgieva, habló sobre el ajuste drástico que está llevando a cabo el gobierno nacional y dijo que el éxito va a depender del acompañamiento de la gente. Get people to understand that ballooning deficit and more public spending not necessarily good for them. And that is where I see it across, not just in the United States, everywhere. We still haven't figured out how to do that, how to bring people with us on things that are tough. In my part of the world, in Central and Eastern Europe, we have had examples of brave leaders doing
very difficult stuff, cutting pensions and wages by 40, 50%, and being re-elected. Why? Because they carried people with them. There is confidence that needed to be done. We now look at Argentina. Argentina is taking a very dramatic adjustment program forward. The success is going to be based on carrying people with you. So I hope that if they are American, are there Americans in the audience? I mean, we are international community, but I hope they are. I hope that you guys are taking this. We need to carry people with us to solve a problem that otherwise is going to hang on our neck and drag the economy growth down. El dólar oficial vuelve a acercarse a los 1.500 pesos después de varias jornadas sin grandes movimientos y cuando el Tesoro se consumió las divisas que le había comprado al campo con las retenciones cero. El tipo de cambio minorista sube 35 pesos y se vende a 1.490 pesos para la venta en las pantallas del Banco Nación. En el segmento mayorista opera en 1.466 pesos. Por una medida de fuerza de APLA, a partir de las 4 de la tarde podría haber demoras en casi 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas. Sol Menzi está en Aeroparque con más detalles. Hola Sol, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Y exactamente, teniendo en cuenta que ya comienza el fin de semana largo y que muchísima gente planea tomar vuelos desde el día de hoy y en adelante, esta medida de los pilotos realmente puede traer problemas para todos aquellos que quieren salir desde aquí, desde Aeroparque. Es cierto lo que vos decías, Brenda, a partir de las 16 horas, pero hay que aclararlo también, esto no se trata de un paro, sino de distintas asambleas de APLA, que es el gremio que nuclea a los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Van a estar haciendo estas asambleas, estas reuniones, y eso es lo que finalmente puede traer problemas y demoras exactamente en los vuelos que salen de este lugar y también en algunos que deberían estar aterrizando porque se supone que estas asambleas van a ser también en algunos otros aeropuertos del país. ¿Con qué tiene que ver, Brenda, esta medida que están tomando los pilotos? En primer lugar, con un reclamo salarial. Lo que manifiesta APLA es que se les debe dinero y que ellos necesitan que por lo menos se les pueda dar un 15% del 50% que ellos manifiestan se les debe desde la empresa. Además, también el reclamo de las horas extras. Muchos pilotos hacían horas extras sumando horas de vuelo justamente para tener un dinero más a fin de mes y esas horas extras, nos dicen desde APLA, han sido retiradas. Esos son los reclamos principales y también tienen que ver con algo que está ocurriendo ya con algunas otras empresas, por ejemplo, JetMar y Flybondi, que empezaron a hacer contrataciones de pilotos extranjeros, es decir, tercerizados, para los vuelos de verano. Y Aerolíneas Argentinas aparentemente está coqueteando con la idea de hacer esto también, razón que los pilotos consideran a ellos finalmente no les sirve en pos de todo lo que está ocurriendo. Así que recordemos, a partir de las 16 hasta las 20 horas van a estar estas asambleas en este Aeroparque Jorge Newbery, en algunos otros aeropuertos del país también, y mañana de 6 a 10 va a ocurrir lo mismo. Y atención, Brenda, porque aparentemente el 24 de octubre se repetirían estas asambleas. Y bueno, del otro lado del mostrador, todos aquellos que quieren volar para disfrutar del fin de semana largo, que tienen que estar atentos a sus mails o a las empresas de turismo con las que hayan comprado sus pasajes para saber si efectivamente su vuelo se va a ver afectado o no. Gracias, Sol. Estamos en la cuenta regresiva para que podamos escuchar la colaboración de Charlie y Sting. Menos de 9 horas, porque a las 21 es que vamos a poder escuchar la colaboración del año, la más esperada, porque es una colaboración con el gran referente de la música popular argentina como Charly García, con Sting. Además, sabemos que hay una historia hace relativamente poco. Este es el pequeño avance que tenemos del tema. Escuchen, la nada misma. Es muy... Pues no terminó. Es muy poquito. Ilusión. Pero la presentación
algunos ya la pudieron escuchar, porque algunos periodistas especializados y algunas figuras pudieron ir a la fábrica, que quizás conocen este lugar, porque es un lugar nuevo en la ciudad de Buenos Aires que realiza eventos, pero sobre todo porque la fábrica, ahí en la calle Fitzroy y Castillo, fue el búnker, podríamos decir, de Charly García, creativo, durante muchos años. Estamos hablando desde la década del 80, en el 89, creo que le dijo a Gasalla que era el lugar de creación. Después, en el 94, Alejandro Chomsky toma imágenes y hace Existir sin vos una noche con Charly García, donde muestra el proceso creativo en ese lugar, y fue el lugar elegido para una especie de preescucha, se dice, que es el evento que se realiza para algunos periodistas especializados y algunas figuras. Me sorprendió, por ejemplo, Mariana Fabiani, un Beto Casella, que quizás no los asociaba tanto con Charly, y otros como, por ejemplo, Nito Mestre, no podía faltar y ahí estuvo, Rosario Ortega. Ellos ya escucharon la canción y mirá qué contentos se los ve, hasta Trueno estaba. Todos. Muy feliz. Es muy interesante que dicen, Charly cuando presenta el tema dice a las 21 en todas las disquerías. Así, ¿viste? Como que queda del siglo XX. Bueno, y lo que estamos viendo es de alguna manera cuando se conocieron Charly y Sting, porque estamos hablando del año, fue en octubre también, pero en 1988, que realizan este concierto por la paz, donde argentinos teníamos a Charly y a León Gieco, pero teníamos grandes figuras de la música internacional, todas presentes y cantando juntos por la paz. Y también vamos a poder escuchar los temas de Charly en el Teatro San Martín, porque se anunció una ópera rock con sus canciones. Esto va a ser para el 2026. Sí, en marzo de 2026 se estrena y ya están haciendo las audiciones desde ayer, porque va a haber 30 artistas que van a ser elegidos en una especie de audición abierta. Mira. Por eso el Complejo Teatral Buenos Aires, desde Madrid, porque en una asociación de la Ciudad de Buenos Aires con Madrid es que anunciaron con Elena Roger, que va a ser la protagonista de esta ópera rock, este súper proyecto que va a hablar... no va a hablar de la Guerra de Malvinas, porque vos escuchás este tema, o escuchás, decís las canciones de Charly, los años 80, pero no bombardea en Buenos Aires, ese es el subtítulo de la ópera rock, pero no es sobre la Guerra de Malvinas, es sobre las invasiones inglesas. Así que no sé cómo va a ser. La verdad es que ya el teatro viene contando la guerra. Pensemos el Teatro San Martín, Campo Minado, que es una guerra que hablaba una obra que hablaba de la Guerra de Malvinas, muy famosa internacionalmente, de Lola Arias. Este año estuvo Sansón de las Islas, donde de alguna manera Luciano Castro también hablaba de esa época, pero ahora con No bombardeo en Buenos Aires y otras canciones de Charly, que seguramente muchas eran de los 80, van a hablar, en realidad van a contar las primeras invasiones inglesas. Un misterio, pero sí muchísima expectativa con la gran Elena Roger, que recordemos, si hay un linkeo entre Argentina e Inglaterra, ¿quién llevó Evita a Londres? Elena Roger. Seguro. Bueno, hay que esperar hasta el 2026, en ese caso, para conocer lo nuevo, unas horas nada más, Vicky. Mientras hacemos una pausa, escuchando un poquito de Charly y toda su música. Según un estudio, 3 de cada 10 porteños tienen síntomas de ansiedad o depresión. Este dato se desprende de una encuesta elaborada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño junto con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Se realizó entre 6.000 vecinos de distintas zonas de la ciudad. El 28,6% de entre los que tienen 18 y 75 años dijo sentirse ansioso o depresivo. Además de estos síntomas, manifestaron nerviosismo, cansancio sin motivo y la sensación de que todo cuesta. El nivel educativo también actúa como un amortiguador, mientras que solo el 4,4% de quienes tienen estudios terciarios o universitarios completos sufren malestar severo. Esa proporción se eleva al 12% entre quienes no terminaron el secundario. Vamos a ver más datos en estas placas. El 28,6% de quienes tienen entre 18 y 75 años dijo sentirse ansioso o depresivo. El 33,1% de las mujeres manifestó síntomas de ansiedad o depresión frente al 23,1% de los hombres. Entre los mayores de 60, la soledad y el debilitamiento de las redes de apoyo impactan en el estado anímico. La zona sur registra los niveles más altos de malestar, con 35,7%, y la zona norte registra los menores niveles de malestar, con 21%.
El gobierno de la ciudad puso en marcha el proceso para la fusión de 2 líneas de colectivos. Este cambio va a ser sometido a un mecanismo de consulta ciudadana antes de que se implemente de forma definitiva. Se trata de las líneas 23 y 115, que son operadas por empresas que forman parte del grupo DOTA. Para la Secretaría de Transporte porteña, la línea 23 dejaría de existir y su trazado va a pasar a integrarse a la línea 115, que va a mantener su actual recorrido como ramal A entre Retiro y Villa Lugano. Y como todos los jueves, hay estrenos de cine y hoy llega una nueva película de Natalia Oreiro. Sí, que es de una directora de casting muy famosa que se llama María Laura Berch. Para que se den una idea, es la directora de casting de series como El Eternauta o de también otras series como La Sociedad de la Nieve. Ella es muy grosa y esta es su ópera prima que se presentó en el Bafisi y finalmente llega hoy a las salas. Se llama La Noche Sin Mí. La Noche Sin Mí habla sobre una mujer que no es feliz adentro de su casa. Parece una película de terror por momentos, pero es simplemente esto que estamos viendo. Una casa donde las cosas no están tan bien, donde la relación entre un matrimonio no está en su mejor momento, está con muchos reproches. Hay una de las hijas que necesita una atención especial y que también genera muchísima demanda. Ella está completamente sobrepasada y en todo esto se hace un test de embarazo, como si algo le faltara. Parece que hay novedades. Entonces, uno la acompaña en menos de 24 horas a esta mujer en esta vida que yo creo que todos en algún momento se van a sentir identificados. Porque vos decís, bueno, es todo terrible. Bueno, no, en realidad si lo ves con los ojos cotidianos, son muchos días de nuestras vidas. Claro. Donde la vida nos pesa más de lo que nos divierte o lo que nos alegra. La Noche Sin Mí, una historia muy real que podés ver a partir de hoy en el cine, una nueva película con la gran Natalia Oreiro. Y ahora vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, porque estamos a un mes del comienzo. El 6 de noviembre empieza oficialmente y en esta oportunidad hay una novedad. Parece que no cerraron el alquiler del Auditorium, que es el lugar donde siempre se hace el Festival de Mar del Plata. Todas las aperturas, hubo ahí un ida y vuelta, así que dijeron, ¿saben qué? Nos vamos para otro lado. Así que se van precisamente al auditorio, pero de Colón, al municipal, y a esa va a ser una de las sedes. Después los shoppings del Aldrey va a ser otra sede. Hay diferentes sedes en el Festival Internacional de Mar del Plata. Lo que se destaca de esta edición es un homenaje por los 25 años de 9 reinas con 9 auras, que es este documental que se va a estrenar sobre el director, sobre Fabián Belinsky, que en solo 47 años se convirtió en un gran referente del cine argentino, y ese es uno de los puntos fuertes a nivel nacional de este festival, que tiene la película de Jennifer López y tiene también la presencia de figuras internacionales. Un festival que en los últimos años ha sido muy cuestionado, pero que se continúa haciendo. Es el festival clase A que tiene el cine argentino, en este caso en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Bueno, y seguimos dentro del rubro porque una de las películas que genera más expectativa es la de los Beatles. ¿Y hay novedades con el elenco, Vicky? Y hay novedades con el elenco, porque tenemos a Linda McCartney, tenemos no solamente a Paul McCartney, que ya se había confirmado que iba a ser Paul Mescal, uno de los actores del momento, hizo Gladiador, entre otras producciones, pero Saoirse Ronan, que también es una joven actriz que ha hecho muchísimo, va a ser Linda McCartney. No sé qué opinan ustedes, no es muy parecida físicamente, pero sí me parece que la dupla puede ser interesante. Hablamos de una pareja muy importante para la época. ¿Saben hasta cuándo tenemos que esperar para ver esto? Ay, ¿hasta cuándo? No sé qué les va a costar. Pues yo les dije, por ejemplo, con la ópera rock de Charly García era 2026. Sí. Abril de 2028. Así que solamente esto es poco a poco. ¿Dónde estaremos? El casting de los Beatles es lo que tenemos hasta ahora. Las fotitos de los actores. Ahora, para ver la película, abril de 2018. Nos hacen esperar tanto que esperemos que esté buena, por lo menos. Bueno, no tenemos que esperar tanto para escuchar un poquito de los Beatles. Hacemos una pausa y ya volvemos. Y hoy se anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura. Se trata de László Krasznahorkai, que se convirtió en el segundo húngaro en ganar un Nobel. La Academia Sueca dijo que su obra es convincente y visionaria. Va a recibir casi 1 millón de euros, una medalla de oro y un diploma.
Apodado como el maestro del apocalipsis, el húngaro de 71 años se destaca por contar una realidad narrada con melancolía y humor a través de oraciones sinuosas y largas. Nacido en Giulia el 5 de enero de 1954, Krasnaorkai creció en lo que describe como una dictadura comunista. Esa pequeña ciudad cercana a la frontera con Rumania aparece en muchas de sus novelas. También estudió Derecho en 2 oportunidades, pero decidió abandonar esos estudios. Trabajó en distintos empleos. Fue minero y vigilante de seguridad mientras desarrolló su gusto por la escritura. En 1977 volvió a estudiar andragogía y filología húngara en la Universidad de Budapest y comenzó a publicar en algunas revistas literarias. Finalmente, en 1985 logró el reconocimiento internacional al publicar la novela Satantango, donde relata la vida de los residentes de una granja colectiva abandonada en vísperas de la caída del comunismo. El autor llevó al cine esta historia y otra de sus obras llamadas La melancolía de la resistencia, ambas dirigidas por Béla Tarr. El jurado también valoró la pluma en una de sus últimas obras. La Academia destacó que toda su obra, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte y lo describió como un gran escritor épico en la tradición centroeuropea y que se caracteriza por el absurdismo y lo grotesco. Este es el momento cuando se anunciaba el ganador. The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasnaorkai for his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art. I just reached Laszlo Krasnaorkai on the telephone on a visit in Frankfurt where he was. We have started to discuss things about arrangements in December, but not come so far yet. Volvemos ahora a La Bombonera con Alan Zurita. Alan. Sí, Brenda, bueno, déjame decirte que el control es muy riguroso en lo que respecta a los hinchas que van haciendo su ingreso aquí a la Bombonera para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo. En la entrada hay un parlante, un megáfono para hablar con mayor precisión, que advierte que no se pueden ingresar con aparatos encendidos de celular, o sea, se puede mantener encendido, pero sin habilitación de cámaras, ni micrófonos, ni nada por el estilo. De hecho, es tan riguroso que yo cuando ingresé, directamente yo tengo, digamos, la capacidad del bolsillo, no me da como para tener todo el celular oculto y queda una parte de arriba al descubierto. Bueno, hay una pequeña parte sí que se visualiza el lente de la cámara. Me pidieron que lo dé vuelta o que lo ponga al revés para que precisamente no se capte ninguna imagen, y me parece que eso es un detalle muy importante a la hora de hablar del control y la rigurosidad, insisto con esta palabra, para que los hinchas no puedan tener ningún tipo de registro del cuerpo de Miguel Ángel Russo. Fue un pedido de la familia, Alan. De paso, está allí. Perdón, Brenda, no lo escuché. Sí, que fue un pedido de la familia, justamente ese. Ah, sí, un pedido de la familia que por ahora se está respetando a rajatabla. Bueno, perfecto, Alan, gracias. Y hablamos de Catriel y de Paco Amoroso, porque tocan hoy en un concierto que anunciaron esta misma semana y que agotaron en 1 hora. Sí, ellos decían, tocamos por todo el mundo, nos faltaba un showcito en Buenos Aires. Y después de telonear este fin de semana a Kendrick Lamar, porque lo acompañaron al mejor rapero del mundo, según dicen ellos, por su gira, de hecho están volviendo de Chile, porque tocaron con Kendrick Lamar también en Chile, dijeron, nos faltaba ese showcito en Buenos Aires. ¿Qué pasó con las entradas? ¡Volaron! Ellos ya estuvieron en la arena de Villa Crespo, estamos hablando del año pasado, cuando lanzaron su disco Baño María. Pero eso fue antes del Tiny Desk, que está cumpliendo esta semana 1 año y que los hizo famosos en todo el mundo. Hasta Japón, en todos lados estuvieron Catriel y Paco Amoroso, y hoy a la noche tocan en Buenos Aires. ¿Quién fue el que consiguió entrada? Pues yo no conozco a nadie. ¿Se agotaron tan rápido? Rapidísimo. Vamos a ver ahora cómo sigue el tiempo el resto del día en la ciudad de Buenos Aires. La máxima de hoy es de 26 grados. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 22 grados. Mañana viernes feriado. 20 la mínima, la máxima 31 grados con el cielo despejado. Como siempre, los recomendamos que se queden aquí en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12 con más información. Gracias por acompañarnos.